Siempre le digo a Vicky que tiene que grabar un disco, no sé, porque cómo me toca sus canciones, ¿no? Su voz, sus letras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, muy bien, hermanos. Nuevamente juntos. Ahí está. Para seguir pensando en estas mujeres, abuelas de Jesús, que por la gracia de nuestro Dios fueron incluidas en su genealogía, y cada una de ellas nos trae, por la experiencia que vivió, nos va a ir trayendo algún tema. Por algo las cosas están puestas en la Biblia, ¿no? Los detalles minuciosos. Deténgase cuando estudie la Biblia, deténgase de esos detalles, ¿no? Cuando Dios da un detalle, por ejemplo, en este caso, algo nos quiere enseñar, ¿no? Y uno siempre saca estas lecciones. Y ahora vamos a pensar en esta segunda madre, que abuela de Jesús, en su genealogía, que es Rahab, la ramera, como comúnmente la conocemos. Esta mujer que tuvo una participación importante durante la época de la conquista de la tierra de Canaán, esa tierra que Dios le había prometido a su pueblo y que Dios llevó y condujo allí a la entrada. Pero como sabemos, bueno, el pueblo tomó ahí una decisión y no pudieron, no pueden entrar. Bueno, allí estuvieron 40 años en el desierto y vemos allí la historia de Rahab en el libro de Josué. Vamos a ir un poquito ahí al libro de Josué para pensar en Rahab. ¿Y qué nos enseña Rahab en esta tarde? Josué capítulo 2, versículo 12. Todos sabemos, ¿no?, que habían entrado 2 espías para tomar Jericó y esta mujer Rahab vivía ahí en Jericó, ¿no? Era una mujer que tenía como manera de ganarse la vida ser una prostituta, una ramera, pero escuchó hablar del Señor, impactó lo que había llegado a sus oídos. Ahí lo cuenta en Josué capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer ahí. ¿Y tal? Josué 2:8. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 12. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con misericordia o bondad, que ustedes tratarán con misericordia a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestras vidas responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé de la tierra, te trataremos con misericordia y fidelidad o lealtad. Entonces ella los hizo bajar ahí con una cuerda por la ventana, porque ella vivía en la muralla de la ciudad, ahí en el borde, en el límite. Y en el capítulo 6, versículo 25,
conforme a la promesa que estos hombres le hicieron. Raab dice, luego de que toman ahí, toman Jericó, pero Josué dejó vivir a Raab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Qué lindo esto, ¿no? Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer. Y Raab nos va a conducir a pensar en esta palabra que todos conocemos, que es la palabra misericordia. Así que ahora vamos a hablar justamente de eso, de la misericordia, y seguimos pensando en relacionado con lo que veíamos en esta mañana, con la justicia. Vamos justamente a pensar en este aspecto del reino de Dios, que es la misericordia, ¿no? y la bondad de Dios, como un valor del reino de los cielos, con un valor del reino en el cual, ¿no?, nosotros pertenecemos. Hemos sido trasladados, ¿no?, del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de nuestro amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y este valor, como veíamos, la misericordia, es algo que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a pensar nuevamente en este contexto. Se puede hablar muchísimo de la misericordia, pero lo vamos a hablar nuevamente en este contexto del relacionamiento entre unos y los otros. Y para eso nos vamos a posicionar en Mateo capítulo 7. Vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 12. Lo vamos a pensar en lo que el Señor nos enseña con relación a esto. El objetivo de esta charla, voy a leerla, es mostrar la misericordia y la bondad como un valor del reino, pero también la idea es mostrar cómo podemos influir sobre la vida de las demás personas en el reino de Dios. ¿Cuál es el mecanismo que Dios ha establecido en su reino para que nosotros podamos influir a las otras personas? Podemos hablar mucho de eso, pero lo que vamos a pensar justamente en esta tarde es esto, que vamos a leer que la condenación y la imposición no es el camino que Dios ha establecido para que nosotros nos relacionemos con nuestros hermanos o con nuestros semejantes. Y eso está relacionado con lo que pensábamos hoy también, el tema del perdón, ¿no?, y de la manera como nosotros nos conducimos en este reino, en el reino de Dios, ¿no? Y también tiene que ver esto con este concepto tan amplio de justicia que veíamos esta mañana. Y vamos a pensar también el mecanismo que Dios ha establecido en su reino para que nosotros logremos cosas, no solamente de las demás personas, de mi prójimo, sino también conjuntamente con el Señor. Y vamos a ver que la llave del asunto es el pedir. El Señor va a introducir este tema. Y volvemos a ponernos siempre en el contexto de este conjunto de personas que estaba escuchando al Señor Jesús, profundamente necesitados, como también somos nosotros, y oprimidos por un sistema religioso que lo que hacía era exigir, pero no pedir, en el sentido que el Señor va a enseñar justamente acá. Y lo que hacían era juzgar y condenar en lugar de perdonar, ¿no?, y imponer reglas y costumbres y mandamientos de hombres que no conducen a nada. Porque como veíamos esta mañana, la ley no produce ningún efecto en nuestra vida, sino el corazón transformado por la gracia de Dios, ¿no?, actuando en nuestro corazón cuando nos disponemos este corazón delante de Dios. Ahí tenemos, Raab clamó por misericordia. De ahí que esta mujer nos hace pensar en esto, ¿no? Ella pidió misericordia, primero ejerció misericordia.
fue misericordiosa y a su vez pidió que tuvieran misericordia con nosotros, con ella, ¿no? Y con su familia. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué van a alcanzar? Misericordia. Ellos también van a alcanzar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Un poquito el concepto. Dice allí, es la manifestación externa de la compasión. Tiene que ver con la compasión. En la letra que cantaba Vicky se mencionaron varias cosas de esto. Y tiene que ver con la compasión de Dios hacia nosotros, hacia alguien que está profundamente necesitado. Dice esta definición, la gracia describe la actitud de Dios hacia el transgresor y rebelde. La gracia que perdona, ¿no? La gracia que nos trae el perdón, en el caso, ¿no? Cuando vamos a Cristo, cuando vamos a Dios a pedir perdón. Y la misericordia, su actitud hacia los que se encuentran angustiados, a los que necesitan justamente compasión. En Malaquías capítulo 9, versículo 13, dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia, decía el profeta, o lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso el Señor citó en Mateo, cuando allí comió, cuando va a ser el llamamiento justamente de Mateo, que llama a publicanos, y allí Mateo está con ellos y va a comer con ellos y empiezan estos paladines de la justicia humana, que eran los escribas y los fariseos, a criticar al Señor, y el Señor le dice esta cosa muy duramente, ¿no? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia, entonces, es la manifestación externa de la compasión. En el orden de la manifestación de los propósitos de Dios en cuanto a la salvación, la gracia, ¿no? Dicen que la gracia siempre aparece delante o precede a la misericordia. La gracia precede a la misericordia. Y el resultado del accionar de la gracia y de la misericordia de Dios produce el otro aspecto, que es la paz, ¿no? Esto lo sabemos porque lo vemos en Pablo utilizaba mucho este trinomio en su saludo cuando se dirigía a Timoteo, a Tito en sus epístolas pastorales, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo, la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que podemos pensar en esta idea que estamos trabajando. No puede haber paz sin misericordia y no puede haber misericordia sin gracia. Y en nuestras relaciones pensemos que eso tiene que ver con eso. Si en nuestro corazón no ha actuado la gracia de Dios y no disfrutamos de esa gracia de Dios y somos conscientes de lo que hemos sido perdonados, difícilmente seamos capaces de ejercer misericordia y tener compasión sobre el que necesita, el que está angustiado y necesita compasión. Y como resultado de eso viene la paz. Pensemos en este trinomio, en estas tres palabras, en las relaciones nuestras. Cómo nos manejamos. Y el Señor va a trabajar justamente o a exponer este tema allí en el capítulo 7. La misericordia como virtud del reino. La misericordia está relacionada con este asunto que vamos a hablar ahora y que el Señor me introduce acá, que es el juzgar y condenar. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y qué interesante. La misericordia grabada
con el juicio, con el juzgar. Jesús nos alerta de una de las prácticas humanas justamente, ¿no?, que nos aíslan de la misericordia, de la bondad y de vivir una vida justamente poderosa en el reino de Dios, ¿no? Y es justamente lo que el Señor va a hablar acá, es el juzgar para condenar y la imposición de nuestras reglas, de nuestra sabiduría, ¿no?, y de nuestros pensamientos, y de nuestra voluntad, incluso sobre las demás personas. Y lo que vamos a aprender hoy es que, hermanos, para hablar sencillamente, juzgando y condenando, porque creemos que vamos a decir cosas, no vamos a lograr nada. Porque el Señor Jesucristo dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. El juicio de la nación establecido en estos términos, a las cuales comúnmente nosotros tenemos la tendencia a utilizar, no de la manera, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Juzgar no es lo mismo que discernir, con el objetivo de ayudar al hermano para restaurar. Acá el Señor está hablando de otra cosa. Y siempre pensemos en la cabeza de estos señores expertos de la ley que habían establecido todo un sistema de condenación y de juicio que tenía oprimido a estos hombres, a estos hombres y mujeres, a este pueblo, al cual el Señor, con estas frescas palabras, le está enseñando a cómo conducirse, cómo es la verdadera manera de conducirse en el reino de Dios. Y a veces queremos influir a las personas, queremos cambiar lo que la persona está haciendo, queremos tratar de corregirla a través de la condenación, a través de estos juicios, de juzgar, de condenar y de imponer. Y eso no es el mecanismo el cual Dios ha establecido en el reino de Dios. Porque Dios no se maneja así con nosotros. Y el Señor Jesucristo tampoco se manejó así con nosotros, o mostró con sus discípulos de esta manera. Así que esa es la idea de poder transmitir en esta tarde ese pensamiento, que nos podamos llevar eso. Y luego de su breve y esta enseñanza de la condenación y imposición, el Señor nos va a mostrar cuál es la forma que la misericordia y en su reino, que la misericordia y la bondad tienen para lograr cosas en el reino de Dios. Y el Señor introduce el tema del pedido, no solamente en las relaciones humanas, sino específicamente en la oración con Dios. Y ahí entra el tema de la oración. El Señor ya ha hablado de la oración en el capítulo 6. Hablar del tema de la oración es tremendamente profundo. Obviamente, digamos, da para mucho para hablar, pero en esta tarde quiero mostrar este aspecto en relación a la oración que el Señor plantea acá en cuanto al pedir a nuestro Padre Celestial para el obrar en el reino de Dios. Ahí tenemos, yo les puse ahí en la PPT estos tres temas que vamos a ver ahora. Juzgar, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No imponer, ahí vamos a reflexionar un poquito sobre este versículo que el Señor, interesante, que nos habla de las perlas a los cerdos. Y luego esta doble vía en el reino de los cielos, que es esta virtud maravillosa de pedir y dar. Que la Biblia habla muchísimo de esto y que el Señor va a terminar hablando de eso, ¿no? Y ahí introduciendo algo, diciéndonos algo con respecto a la oración. Y el Señor va a cerrar todo con esa famosa regla de oro, porque es el corolario de todo esto, que está en Juan 7, capítulo 7, versículo 12. La famosa, ¿no?, regla de oro de cómo yo me tengo que comportar. ¿Cuál quiere que sea mi proceder en el reino de los cielos?
El primer punto es no condenar. Vamos a ver allí. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, o la viga que está en el ojo de tu, la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu... El Señor usa acá una palabra muy fuerte, hipócrita. Saca primero de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Yo noté acá, si en verdad queremos ayudar a los que amamos, y acá es un tema, ¿no? Es un tema que es común en las relaciones humanas y que tenemos esa tendencia, hermanos, ¿no? A veces queremos ayudar, pero en definitiva lo que estamos haciendo no es ayudar, es condenar. Y en esta palabra condenar, juzgar y condenar entran muchas cosas. Sobre todo hay una palabra, por ejemplo, la palabra reproche, reprochar. Tiene que ver con esto. A veces pensamos que actuando de esta manera e imponiéndonos en los demás, vamos a lograr cosas, pero no es así lo que el Señor nos enseña en su palabra y en proceder, ¿no? Si en verdad queremos ayudar a los hermanos, a los que amamos, si queremos aprender a vivir juntos, ¿no? Y con nuestra familia, con nuestros prójimos, con las virtudes, desarrollando las virtudes del reino, entonces tenemos que abandonar esa práctica humana y tan profundamente arraigada que tenemos, que es de juzgar, condenar, culpar, reprochar. ¿No les pasa eso? Yo reflexiono mucho eso. Y, y a veces pienso en el relacionamiento, por ejemplo, en la familia. En el relacionamiento entre padres e hijos. ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos? Porque los hijos a veces son rebeldes. Son distintos a nosotros. Y no es lo mismo un niño de 5 años, de 6 años, que un adolescente o un jovencito. O después cuando son adultos. Bueno, ya esas son más independientes de nosotros. Pero, ¿cuántas relaciones padre e hijo están cortadas porque no sabemos relacionarnos? Porque nos relacionamos bajo el reproche, bajo la culpa, bajo la... ¿Por qué eso es así? Nos relacionamos muchas veces con las personas, incluso no marcando el error, sino marcando, desvalorizando a la persona. Cuando tengamos que marcar el error a alguien, vayamos sobre el error, no sobre la persona. A veces nos pasa eso a los padres. O entre hermanos. En las relaciones humanas esto es así. Yo lo he observado y lo observo. Y a veces dentro del ámbito cristiano. ¿Cuántos a veces he visto ejemplos en todos estos años, y ustedes sabrán seguramente, ¿no? De a veces hijos, nietos, que han dejado las cosas del Señor porque no reciben misericordia ni compasión de parte de sus padres, de sus abuelos, porque les quieren imponer cosas. Y es eso. Yo sé que esto es muy serio lo que estoy diciendo, pero reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es el estilo de vínculo de manera que yo tengo que relacionarme con mi hijo, con mi hija, con mis padres, con mi prójimo, con mis hermanos? No es juzgando, no es condenando, no es imponiendo. Y así el Señor habla justamente esto, ¿no? Porque vuelvo de lo que decíamos hoy. Muchas veces detrás del condenar y detrás del juzgar de esta manera apurada, ¿no? Hay un corazón
que no está lleno de gracia y de misericordia y de compasión, ¿no? Volvemos siempre al mismo, ¿no? El corazón transformado, ¿no? Y a veces, como pensamos, esto se termina, esto en realidad, el trasfondo de todo esto tiene que ver con la ira y el desprecio. Porque del corazón transformado por el Señor no salen estas cosas. No es así como tenemos que relacionarnos. Juzgar no sirve para corregir. Porque muchas veces cuando juzgamos de esta manera, condenando al otro, estamos lastimando profundamente. Pensemos en eso. Una cosa también que me parece importante es pesar las palabras. Cuando uno va a hablar con una persona, pese las palabras. Las palabras tienen peso, porque las palabras pueden ser tan duras que pueden golpear el corazón y romper el corazón. Y a veces pasa eso, o no pasa eso. Creo que es una realidad. A veces yo como padre, a veces no cuido las palabras, o trato de cuidar las palabras cuando uno se dirige a un hijo, pero a veces uno puede herir a una persona o a un compañero de trabajo o a un familiar, decir una barbaridad. Y una vez que dice eso y que toca el corazón, es difícil a veces volver para atrás. Entonces, en el reino de los cielos no nos manejamos con estos parámetros de la condenación. Porque el Señor incluso habla acá, dice, con la medida con que midan se les medirá. Yo cuando leía este texto muchas veces lo pensaba, digo, no, porque, bueno, claro, yo soy exigente acá en el juicio, juzgando y condenando. Cuando llega el cielo, el Señor me va a medir con la misma vara. Pero en realidad, si pensemos, se ve quizá lo que está queriendo decir acá es que el juzgar y el condenar tiene un contraataque de la persona. Y no voy a lograr nada. Esta reciprocidad que yo recibo, esto es un ida y vuelta. Si a mí me atacan, yo voy a atacar de nuevo. Y en el reino de Dios no es así en mí. Es basado en la misericordia y en la compasión de un corazón lleno de gracia y que disfruta de la gracia y del perdón del Señor, como le pensamos en esta mañana, Mateo capítulo 18, de rodillas, para generar esa compasión y esa gracia y ese perdón que necesitamos. Porque además también es cierto que cuando uno corrige a una persona, a veces es importante, ¿no? Además, esto está relacionado con el pedir, con la oración. No siempre la persona está en las mejores condiciones para recibir una corrección, ¿no? A veces hay que esperar el tiempo, orar, para conversar adecuadamente con las palabras adecuadas, ¿no? Miren lo que dice el Proverbio 9:8. No reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. ¿Ven lo que dice? Recién Alejandro decía una cosa interesante que viene muy bien acá. ¿Ven cuando el Señor guardó silencio? ¿Qué iba a hacer el Señor? Le iba a recitar a este religioso la Biblia o le iba a poner a discutir con él. El Señor guardó silencio. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, dice. Corrige al sabio y te amarán. Y acá hay una lección importante, porque recibir una corrección implica, recibir y aceptar una corrección, implica un talante espiritual muy alto. Dice la Biblia que es sabio el que es capaz de recibir la corrección. Y todos decimos esto y lo sabemos de memoria, pero hay que recibir una corrección nomás, ¿no? Tiro algunas cosas para reflexionar con relación a esto. Y el Señor justamente plantea esto, que esta maldita manera que tenemos los seres humanos de relacionarnos muchas veces con el otro, condenando, juzgando, es la viga que tenemos en nuestro ojo, que no nos permite ver la mota en el ojo del otro, pero no nos permite tampoco a veces ver la persona integralmente. Y a veces
somos así, apurados en juzgar, en condenar, y no conocer todas las condiciones, el entorno, la situación. ¿Verdad que nos pasa eso? Siempre se me viene el texto a la cabeza este texto. Él dijo, juzgad con justo juicio. Y eso. Juzgar, ahora vamos a ver, juzgar no es lo mismo que discernir. Una cosa voy a decir acá también que anoté acá. Con razón, con relación a esto. No juzguen para que no sean juzgados. Yo desde aquí, no es algo que, miren, no hay una metodología para juzgar mejor. No es algo que podamos mejorar con nuestra vida. El Señor dice, no juzguen, no condenen. No da un tratado de cómo hacerlo mejor. Porque no es el camino. Jamás sabremos cómo ayudar al hermano hasta que nos hayamos convertido en el tipo de persona que no juzga. A ver si me entienden lo que dije acá, ¿no? Jamás vamos a poder ayudar a un hermano hasta que no nos hayamos convertido en el tipo de persona que no juzga, que no condena, que no reprocha, que no culpa. Juzgar no es lo mismo que discernir. Hay dos palabras que aparecen acá. Cuando el Señor usa la palabra no juzguen, está utilizando una palabra. Cuando en la segunda parte de este capítulo empieza a hablar de que hay que cuidarse de los falsos profetas, usa otra palabra que en realidad tiene relación con esto de juzgar, y en realidad esa palabra significa discernir en ese sentido. Por eso quería aclarar esto, ¿no? No quiere decir que nosotros no podamos juzgar en el sentido, ¿no? Correcto de su significado, en este sentido de discernir, ¿no? De poder evaluar, examinar a un hermano, ayudarlo, evaluar su comportamiento, no sus intenciones, obviamente, para poder ayudarlo, pero no con el fin de condenarlo y de reprocharle, sino con el fin de ¿qué? De restaurarlo y de ayudarlo. Ese es el justo término de juzgar que la Biblia nos enseña a nosotros. Bueno, en las epístolas se desarrollan estos temas, pero siempre relacionados con restaurar, con ayudar. Pero el Señor acá está introduciendo estamos hablando de este otro tema, ¿no? De esa maldita costumbre que tenemos los seres humanos como parte de nuestro corazón de estar muchas veces juzgando y condenando a los hermanos. El discernimiento es valioso para evaluar cómo están las cosas. ¿Para qué cosa? Para evitar la condenación, justamente. Entonces, no es lo mismo juzgar que discernir. A eso sí, el Señor indica cómo hacerlo, ¿no? No podemos abandonar el discernimiento. El Señor habla acá, por ejemplo, que tenemos que discernir los falsos profetas y otros. Ahí es una manera también de juzgártelo de esta otra manera, con el sentido de discernir, para poder justamente ver dónde está el error y obviamente tomar decisiones correctas. Podemos hacer que una persona asuma su responsabilidad. Acá tiene el asunto de discernir. Si yo quiero ayudar al hermano, quiero ayudar a un hijo, quiero ayudar a un padre, quiero ayudar a un hermano, quiero ayudar a un compañero, lo que yo tengo que buscar es que esa persona identifique cuál es su problema y su responsabilidad, conversando, haciéndole ver, ¿no? Pero nunca atacar a la persona, ¿no? Su valía, su dignidad, ni herirla con palabras, porque muchas veces, como decíamos, detrás de eso está la ira y el enojo. Y juzgar no es lo mismo que restaurar, por eso quería aclarar un poquito estos términos.
Finalmente, la corrección para restauración, obviamente que se da en todos los ámbitos. Cuando uno ayuda a una persona a discernir su error y mostrarle dónde está el error, el objetivo es que no lo cometa más. No achacarle toda una serie de reproches, sino para restaurarlo. Y obviamente que eso debe hacerse, eso implica una gran madurez espiritual, un nivel espiritual muy alto, y sobre todo cuando se aplica en la iglesia, ¿no? Pablo habla allí en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, aparece de nuevo, ¿no? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se corrige cuando está seguro del pecado, sorprendido, dice acá. Y qué rápido que somos nosotros para condenar y juzgar a veces las intenciones de los demás, que no sabemos qué es. ¿O no es así? Cuidado con eso, hermanos. No es cualquiera el que corrige, porque dice espirituales. Así que mi estado espiritual es muy importante para esto. Y la corrección es para restauración. Y obviamente con un espíritu de humildad. Y con un espíritu de oración. Porque todo esto está enrabado cuando al final de lo que vamos ahora al final de los versículos, el Señor introduce el tema de la oración. Y de pedir, de buscar y de llamar. Así es la clave del relacionamiento en el reino de Dios. Y en el versículo 6, acá hay otro tema que también nos gusta mucho a nosotros, que nos gusta mucho a los seres humanos, que es el de imponer. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que las huellen, que las pisen con sus patas, y volviéndose lo despedacen a ustedes. En esta lógica de imponer, en esta lógica de condenar, nosotros tenemos la costumbre de imponer verdades, y a veces nuestras verdades. Y este texto lo vamos a pensar de esta perspectiva. A veces tomamos este texto, lo digo que esté mal, que bueno, no le vamos a predicar a tal persona, lo otro, no, porque el rechazo del evangelio no le tire las perras a los cerdos. Pero el Señor lo dice en otro contexto acá. El Señor no está, el Señor nunca llamó perros ni cerdos a ninguna persona. Dios no se dirige hacia nosotros. Dios respeta profundamente y respeta nuestra libertad. Eso es un tema que también está metido en esto. Si usted tiene que corregir, corrija, pero con libertad. Vamos a terminar esto con un ejemplo. Yo creo que el Señor cumple cabalmente, cuando citemos al final un ejemplo en el cual cumple el Señor cabalmente con lo que aparece descrito acá en estos versículos. El Señor deja libre, no impone, ora. Y la persona va a tomar su decisión. Y a veces uno se rompe la cabeza, ¿no? Te avisan. ¿Cuántas veces nos han avisado a nosotros? Mirá, no hagas esto, y uno sigue adelante. Pero no es imponiendo que logramos cambiar a las personas. Porque es obra de Dios, es obra del Espíritu, es obra de la gracia. No es por fuerza nuestra ni por información nuestra. Y una de las cosas, esto lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Y pesando bien las palabras. En este imponer cosas, de estas perlas a los cerdos, a veces queremos imponer a los demás las cosas de Dios. ¿No nos pasa eso? Yo pienso a veces como padres, ¿no? Uno tiene que enseñar amorosamente a sus hijos dónde está la verdad. Pero ¿cuántos hijos a veces se desaniman porque le están imponiendo cosas que el tipo no siente?
porque es cuestión del corazón. Y como padres, ¿qué tenemos que hacer? No, se nos rompe el corazón. Pero ahí está la oración para poner a nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros hermanos, nuestros familiares, delante del Señor. El Señor sabe, pero el Evangelio no se le impone a nadie. Y las verdades de Dios, o a veces nuestras verdades, tampoco tienen que ser impuestas legalmente así, de esta manera. ¿Me entienden lo que estoy tratando de transmitir? No estoy diciendo que no hay que enseñar las verdades de Dios, por favor, no. Pero a veces lo que hacemos es tratar de imponer estas cuestiones. Y a veces lo que estamos imponiendo, lo peor de todo, son reglas, son costumbres, son estilos. Y no es, en el reino de Dios no se maneja así la cosa. Es la gracia de Dios transformando el corazón, si no, no sirve para nada. Y el Señor dice, ese no es el camino. No juzgue, no condene, no tire sus perlas, sus principios, sus doctrinas. Yo con mucho respeto de esto, ¿eh? No es eso. Eso no cambia. Eso que le imponen. ¿Vos querés que cumplamos cosas? Todos cumplimos, ya lo vimos hoy. Hay que cumplir, cumplimos. Y si podemos salir por el costado, salimos. Pero no es eso. ¿Entienden lo que es el concepto? Entonces el Señor dice, no den de lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, se los despedazan a ustedes. Y acá de nuevo hay una contrapartida. El problema es que los cerdos y los perros no pueden digerir las perlas. El problema está en la perla. El problema está en ese corazón que todavía no es capaz. Imponemos sin escuchar muchas veces la necesidad. Aprendamos de Jesús. Yo pensaba en este texto. El Señor muchas veces le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que quieren que yo haga contigo? No, se le acercaba, ¿no? El Señor nunca fue de imponer cosas. Que no, quiere decir que no enseñó fuertemente las verdades y dijo las cosas que estaban mal. Pero no bajo esta óptica que estamos mirando acá. Dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Lo que en realidad hacemos con nuestras correctas condenaciones y nuestras maravillosas soluciones, muchas veces es quitar la propia responsabilidad de la persona. Incluso sacarlos de la mano de Dios para tomar nosotros el control, porque queremos cambiar la cosa, porque nosotros tenemos que manejar el asunto, ¿no? Esto es propio de nuestra naturaleza. ¿Qué podemos hacer cuando queremos ayudar a alguien? El tiempo adecuado, saber esperar el tiempo justo para actuar y aconsejar. Actuar como un niño, sin engaños, sin ocultamientos, sin segundas intenciones, con sinceridad, con paciencia, con verdad, con respeto y sobre todo respetando la libertad del otro. Es otra cosa en la cual Dios está obrando y obrar a su tiempo y obviamente poniéndola delante del Señor para que el Señor obre. Y por último, el Señor pone aquí este otro tema. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le oirá. Cuando dejamos de imponernos a otras personas, cuando nos disponemos a escuchar, a no manipular,
díganme si esto no abre un camino, ¿verdad? Que hace que incluso la otra persona deje de cuidarse, de protegerse, ¿no? Incluso muchas veces que la persona comience a abrirse. Qué bueno que es establecer este tipo de vínculos, ¿no? Yo vuelvo al tema a veces de los padres, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros intentamos relacionarnos con nuestros hijos en base al reproche de este tipo de cosas? Y ¿qué es lo que pasa? Y bueno, la persona se cierra. Pero qué bueno que podamos venir de esta otra perspectiva. La perspectiva de pedir, de buscar y de llamar. Y de la oración, como el Señor lo va a plantear. Porque de esa manera la persona se va a dar cuenta que muchas veces el problema que está pasando, o el problema que estamos pasando, es una situación creada por nosotros mismos, o por él mismo, ¿no? Y ahí hay que actuar con misericordia, hay que actuar con compasión. Y creo que esta es la enseñanza con la cual nosotros podemos ayudar realmente a otros. Con esta postura y esta actitud en el reino, nuestro acercamiento a los demás, por su bien y también por el nuestro, es sencillamente pedir, ¿no? Pedir. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Estas tres palabras, pedir, buscar y golpear a la puerta, ¿no? Se aplica primero a los demás. Porque así es la metodología en el reino de Dios. ¿Entienden esto? A veces pensamos esto directamente como que tiene que ver directamente con la oración. No, esto está dicho también en el contexto de relacionamiento con los demás. No imponer, sino pedir, buscar y golpear. Y el Señor solo que ahí no puse de referencia, pero con respecto a esto, nosotros no podemos tener dos posturas. Mira lo que dice el Señor. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, nuestro verdadero carácter, ¿no?, en Dios tiene que estar presente en todas nuestras relaciones. No podemos decir que yo amo a Dios si no amo a mi hermano, dice aquí Juan en su epístola. Porque ¿cómo podemos amar a nuestro hermano, a quien decir a él que ama a Dios a quien no ha visto? ¿No? Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, pedir y dar en el reino de los cielos se da bajo estas premisas, ¿no? Bajo este concepto. Yo no puedo decir que me relaciono con Dios correctamente y que puedo orar a Dios y pedir a Dios si no amo a mi hermano. Y por eso el Señor dice acá, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden. Y acá el Señor justamente habla de esto, ¿no? Del pedir. Y acá establece esta relación de la oración en el reino de Dios, en el cual pedimos a nuestro Padre
¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y entonces, en este accionar, ¿no?, de poder influir en otras personas y ayudar a otros, obviamente que está el obrar de Dios juntamente con nosotros. Porque en el reino de los cielos se maneja así, ¿no? El pedido es parte de la naturaleza, no es la exigencia, no es la imposición. Por eso pedimos a Dios y recibimos respuesta. Porque aquí dice, no dice que no vamos a recibir respuesta. Vamos a recibir respuesta. Y acá también el Señor pone en juego la lógica del pedido. ¿Qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Y en el reino de los cielos yo no pido para mí. Yo pido para nosotros. No pido para mis propios placeres. Pido para el reino, para los demás. ¿Entiende? Y en ese pedido va a estar siempre la respuesta de Dios, dándonos lo adecuado. Porque la lógica acá es que, obviamente, un padre no le va a dar a un hijo algo que vaya a hacer daño. Y así también Dios es cada uno, hace con cada uno de nosotros. Obviamente que la respuesta puede ser no, ¿no?, cuando pedimos algo. Pero obviamente que con un corazón dispuesto y en comunión con Dios vamos a poder aceptar ese no de parte del Señor, ¿no? En el acto mismo de pedir, esta posibilidad, está la posibilidad como respuesta de un no. Y entonces aceptaremos tranquilos esa respuesta. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les será abierta, dice el Señor. La oración es la forma adecuada para que las personas interactúen. Así que el Señor aquí nos enseña esta verdad. El poder de pedir y de pedir al Padre para que el Padre justamente nos dé lo mejor que necesitamos para esa situación en la cual nosotros estamos. Y como dicen ahí, leímos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que los piden. Podemos pensar que aquí está como que la respuesta, digamos, final a esa, muchas veces, el deseo que nosotros tenemos y esa necesidad que a veces sentimos y que puede ser valedera de poder influir en las otras personas, de poder cambiar, de poder ayudar a los otros. Y ahí estamos nosotros en el reino de Dios junto con Dios, obrando en el corazón para que esa transformación se produzca, en el corazón de esa persona a la cual queremos ayudar. Pero basado siempre no en la imposición ni en la condenación, sino justamente en la compasión y en la misericordia. Nuestra confianza y certeza en Dios es lo único que hace posible tratar a los demás como tenemos que ser tratados o como queremos ser tratados. Y por eso el Señor, ahí en el versículo 12, dice allí, ¿no? Por eso, o por tanto, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Dios siempre en medio de todas nuestras relaciones. Los discípulos, los creyentes que viven en el reino de Dios, no existen relaciones que omitan la presencia de Dios, ¿no? Siempre Dios está presente en el reino de los cielos, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Y cuando Dios está presente, cooperando justamente, ¿no?, y obrando en el corazón, entonces ahí es donde vamos a lograr, estando Él como mediador, lograr esa transformación, ese cambio, esa ayuda en ese hermano que muchas veces necesita. Y termino con el ejemplo que yo creo que ilustra claramente
esto que quería transmitir, ¿no? Y es el ejemplo de Pedro, ejemplo que conocemos, ¿no? El ejemplo de la negación de Pedro. Allí en Lucas, capítulo 22, versículo 32, están varios pasajes, vamos a leer allí. Todos conocemos la historia. Versículo 31. El Señor allí le dice a Pedro, a Simón, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Ese fue el pedido de Satanás. ¿Pero qué hace el Señor? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y yo creo que acá es un potente ejemplo de esto que compartí con ustedes, ¿no? ¿Ustedes piensan que Jesús deseaba que Pedro lo negara? Pienso que no. ¿El Señor anhelaba que Pedro saliera victorioso de esta situación? Sí. ¿Qué podría haber hecho el Señor? ¿El Señor sabía lo que Pedro iba a hacer? Sí, se lo dijo, de antemano. ¿Me vas a negar 3 veces, Pedro? Simón, Simón, me vas a negar, ¿no? Cuando el Señor después le dice claramente más adelante en este pasaje. Yo pensaba, el Señor usó la condenación sabiendo de antemano lo que iba a pasar. Lo reprochó, le tiró perlas de sabiduría, le aplicó la ley, le recitó la Biblia, textos del Antiguo Testamento. No quiere decir que no se haga esto, ¿eh? Abrir la Biblia para enseñar, no estoy diciendo. Pero entiende cuál es la idea. Utilizó el Señor su poder para cambiar el carácter o el corazón ahí en ese momento ¿no? El cerebro de Pedro para que no lo negara, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Oró. El poder de la oración. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, acá estaba, ¿no? La maravillosa restauración después de Pedro fortalece a tus hermanos. Creo que este ejemplo da cumplimiento o parte de lo que el Señor enseñó en estos versículos que estábamos leyendo. Sigamos su ejemplo con corazones compasivos y misericordiosos, buscando transformar nuestro corazón para que así sea, y no transformarnos en máquinas de juzgar y de condenar y de reprochar a las personas, tratando así de cambiarlos, supuestamente, o de, en definitiva, y de hacer imponer nuestra voluntad, que es lo que en el fondo puede estar pasando en nuestro trasfondo, ¿no? Del corazón. ¿Cómo se logra esto? Corazón transformado por la gracia de Dios. Gracia, misericordia y paz. Recuérdense de este trío. Gracia, misericordia y paz. Vamos a orar. Padre, gracias por el tierno corazón de Cristo nuestro Señor. Compasivo, bondadoso, lleno de amor por estas personas a quien dio esta enseñanza y que también está dicha para nosotros. Señor, quita de nuestro corazón toda esa porquería que tenemos del orgullo, del condenar, del juzgar, del criticar, del hablar por hablar, sin conocer la situación, sin misericordia, sin compasión. Señor, transforma nuestro corazón.
Que la gracia tuya una vez más actúe allí para que realmente podamos cambiar eso, Señor, que tú sabes que existe. Porque a veces hasta disfrutamos de eso. Y eso, hermano, es feo, Señor, ante tus ojos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, porque es imposible decir que te amamos aquí si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos y estamos con ellos. Ayúdanos a no ser eh, esas personas que imponen cosas y reglas, mandamientos nuestros, sino que a través de la oración, y tú usándonos también, Señor, cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que aconsejar, cuando tengamos que corregir con la Biblia las verdades a un hermano, que lo podamos hacer con este sentir, de pedir, del golpear, del llamar, y por sobre todas las cosas, que este vínculo de la oración esté presente. Porque si no estás tú, Señor, no sirve para nada. No somos nosotros. Eres tú, nuestro Dios, cobrando en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. La dejamos en tus manos para que tú sigas obrando y podamos ese tierno corazón, así como el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.